Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a continuar hablando acerca de esta generación. En el episodio anterior ya hablábamos acerca de esta generación en la que estamos viviendo y las características con las cuales Dios describe a esta generación en el libro de Proverbios, en el capítulo 30. La primera característica, a manera de repaso, es que esta generación maldice a su padre y a su madre no bendice. Esto nos muestra que es una generación malagradecida, desobediente a los padres, sin afecto natural, como todas estas cosas que describió el apóstol Pablo también, como ya leíamos en el episodio anterior, en su carta a Timoteo. Pero también describe a esta generación con otra característica. También dice que esta generación se considera limpia a sí misma, se considera limpia o pura a sus propios ojos, a pesar de no ser lavada de su propia inmundicia. Y esto es algo muy serio, es algo muy preocupante, porque como ya analizábamos en el episodio anterior, esto es lo que tenemos el día de hoy en la sociedad, y esto es lo que rige a la sociedad. Ya no hay estándares morales, porque lo que cada quien piensa, lo que cada quien vea, la opinión de cada persona, ya vale lo mismo. Y entonces no hay verdad, no hay justicia, no hay estándares fijos de moralidad, de verdad, de justicia, de rectitud, como lo declara la palabra de Dios. ¿Y a dónde lleva todo esto? ¿A dónde lleva este tipo de comportamiento? Este tipo de actitud, no solamente dentro de la casa con los padres, sino también con esta misma perspectiva de ser limpios a pesar de estar llenos de inmundicia, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿A qué lleva todo esto? Vamos a leer la tercera característica, vamos a continuar estudiando esta generación. ¿Y qué dice en el versículo 13 de Proverbios 30 acerca de esta generación? Hay una generación, oh cuán elevados son sus ojos, y sus párpados están elevados. Esto nos habla acerca ya no solamente de cómo se perciben ellos mismos, sino cómo perciben a los demás, porque sus ojos están elevados, están sobre los demás. Entonces ya hay una arrogancia y hay una actitud de superioridad. Esto es a lo que se refiere la Biblia, la palabra de Dios habla en este sentido figurado de los ojos elevados, pero está hablando de una mentalidad, de una perspectiva, de una manera de ver el mundo, de una manera de ver a los demás, de ver a sus semejantes, como personas inferiores, porque sus ojos están elevados. Y esto es muy peligroso porque esto es algo que Dios aborrece. Lo dice en su palabra. En Proverbios 6 y versículo 16, Dios habla acerca de las cosas que Él aborrece. Dice, estas 6 cosas el Señor odia. Sí, 7 son una abominación hacia Él. Y comienza en el versículo 17, una mirada orgullosa. Esa es la primera de todas las cosas, de todas las 7, y ya volveremos a estudiar las otras que dicen esa lista, pero detengámonos un momento aquí para analizar esto, porque está diciendo que una mirada orgullosa es la primera de las cosas que Dios aborrece, la altanería, una mirada orgullosa. Y esta generación dice que sus ojos están elevados, sus párpados están elevados sobre los demás. ¿Por qué? Por esta misma concepto de creerse limpios en su propia opinión, por este mismo concepto de ser ingratos, de ser malagradecidos, de no tener amor. Y es algo muy peligroso, porque Dios está en contra de todos los altivos de corazón. Esto lo dice la palabra de Dios. Vamos a Santiago 4, porque en el versículo 6 Dios dice esto. Dios dice que Él está en contra del orgulloso. Vamos a leerlo, lo que escribió el apóstol Santiago. Pero Él da mayor gracia. Esta es la razón por la que dice, Dios se coloca a sí mismo contra el orgulloso, pero da gracia al humilde. Y esta es la diferencia, este es el contraste de cómo ve Dios a las personas.
y cómo interactúa Dios con las personas. Porque Él se coloca Él mismo contra el orgulloso, pero Él da gracia, da favor al humilde. ¿Por qué? Porque el humilde entiende su posición, el humilde entiende lo que es y trata a los demás como le gustaría que lo trataran. Por lo menos lo intenta, pero el orgulloso no. El orgulloso se establece sobre las otras personas, quiere imponer su ideología, quiere imponer sus cosas y no le importa a nadie ni nada más. Solamente él mismo. Es una actitud egocentrista, es lo que estamos viendo en esta generación. La cultura de la cancelación no depende de las mayorías, sino que depende de aquellos que tengan poder mediático. Y poder mediático, la verdad es que tienen las minorías. Esto es ruido muy bien, digamos, establecido a partir de un lobby minoritario multimediático que termina parodiando el efecto de una mayoría en el sentido de cancelar culturalmente contenidos que no agradan a esas minorías. Lo que tiene esta agenda de inteligente es que se apaña en palabras que nos suenan a todo lo contrario de lo que realmente es. Es una cultura autoritaria que se apaña en palabras muy lindas como tolerancia, pluralismo, apertura mental, empatía, diversidad, ¿no? Ahora, bajo esa cáscara hay un vacío, digamos, hay un vacío que es que todo lo que no responda a lo que ellos determinen que es empático, diverso, plural y abierto de mente, digo, todo lo que no cabe ahí hay que intolerarlo, digamos, no hay que tolerarlo. Hoy sería casi un pecado mortal, digamos, quien se ría de un poliamoroso que cambia de pareja todos los días. Eso sería algo anticuado, algo homofóbico, o vamos a ponerlo en otros términos. Hoy sería inviable, a ver, hoy sí se puede escribir en las calles, por ejemplo, muerte al macho, como el feminismo hace, y nadie se escandaliza, no hay ninguna cultura de la cancelación ahí. Ahora, es impensable que alguien vaya a querer siquiera poner, por ejemplo, muerte a la hembra. Entonces, fíjate vos cómo no es cierto que todos los contenidos deban ser tolerados o, digamos, intolerados en función de su intolerancia. Hay contenidos intolerantes que sin embargo deben ser tolerados, como estos que te estoy, digamos, dando ahora como ejemplo. El caso de una cantante, de una persona que se dedica al mundo de la música, como Lana del Rey, tuvo también unos comentarios supuestamente racistas y entonces ahí le vino toda la avalancha de corrección política encima a liquidarla. O más recientemente el de J.K. Rowling, ¿no? Que la reventaron y vos fíjate qué interesante, no la repudian la inmensa mayoría de los seguidores de Harry Potter, Sí. sino que quienes la repudian son, entre otros, aquellos que nunca han consumido Harry Potter ni lo van a consumir. Esto que estamos viviendo es una locura antidemocrática, no tiene base popular, es una presión autoritaria que se disfraza de una agenda inclusiva, nada más que eso, es propio de una sociedad adolescente pero autoritaria al mismo tiempo. Pero Dios odia el orgullo, Dios odia la altanería, Dios odia estos ojos altivos que tiene esta generación. También en Proverbios 8, Dios nos dice cuál es el temor del Eterno. Y nos da una clave muy muy específica en el versículo 13, donde dice, el temor del Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa. Y todo esto es lo que tenemos hoy en día en la sociedad. Tenemos mal camino, tenemos orgullo, arrogancia, tenemos una boca perversa, estamos llenos de maldad. Eso es lo terrible de esta generación. Estamos llenos de mentiras, pero todo comienza con estos ojos altivos. Por eso es la primera de las cosas que Dios aborrece, porque de ahí, del orgullo, se origina todo. En realidad, ese fue el pecado de Satanás, porque él no fue creado como Satanás, él fue creado, ¿verdad?, como un arcángel, el arcángel Lucero, hasta que se halló maldad en él, y la maldad fue arrogancia, porque él quería ser como Dios. Ya en otro episodio estudiaremos esto, pero ese fue el primer pecado, esa fue la primera iniquidad que fue hallada en uno de los arcángeles de Dios, el orgullo. Y de ahí, de ese orgullo, salió todo el resto de la maldad, de todo lo que existe. Por eso Dios aquí en su palabra nos está diciendo que Él odia el orgullo y la arrogancia.
¿Por qué? Porque estas dos cosas son muy dañinas. No solamente para la persona, sino para todos alrededor de todas las personas. Y ahora estamos viendo una generación altiva de ojos, con párpados que están elevados en alto, después de haber visto que ellos son limpios en su propia opinión, a pesar de no haber sido limpiados de su inmundicia. Esa es la realidad. Y esto lo vemos, como ya decíamos, en muchas cosas. Lo vemos en todas las personas a nuestro alrededor. Existe este tipo de arrogancia, de altivez, de ser rectos en nuestra propia opinión. Por eso muchas personas ya elevan la opinión de las personas y dicen es que no hay... se llega a un punto donde no se puede decir que algo es bueno o que algo es malo, que algo está bien o que algo está mal, por esta arrogancia, la arrogancia de elevar el pensamiento humano, de elevar el razonamiento humano por encima de lo que Dios dice en su palabra. Pero, ¿qué podemos entonces nosotros hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto, ahora que estamos viviendo en esta generación? En el Salmo 12, el salmista clama a Dios y está pidiendo misericordia. Y dice, ayuda, oh Señor, porque el hombre piadoso cesa, porque el fiel desaparece de entre los hijos de hombres. Ellos hablan falsedad cada uno con su prójimo, con labios halagadores y un doble corazón. Ellos hablan. El Señor cortará todos los labios halagadores y la lengua que habla cosas soberbias. ¿Y eso es acaso lo que vemos el día de hoy? Absolutamente. Esto no es nuevo. Esto ya siempre ha sido la naturaleza humana de ser así. De que el hombre piadoso cese, deja de ser. Aquí nos describe a esta generación. Ellos hablan falsedad, cada uno con su prójimo. Están hablando con labios halagadores. ¿Y es acaso esto lo que vemos en la sociedad del día de hoy? Es muy fácil verlo. Enciende el televisor y lo puedes ver con tus propios ojos, halagando. Es que tú te mereces esto. Tú te mereces tener este tipo de vida, o tener el auto nuevo, o tener esta casa, o tener estas experiencias, este viaje, cualquier cosa. Esto lo usan, ¿verdad? Las personas en mercadotecnia, porque saben lo que provoca en la mente y el corazón de las personas, que somos dados a la codicia y que somos dados a ser inflados automáticamente en nuestros propios ojos. Y entonces los halagos, eso lleva a inflarnos, lleva a elevar nuestros párpados. Y todo el sistema educativo, todo el sistema gubernamental, todo el sistema financiero, eso es lo que está promoviendo. Está promoviendo la exaltación de los seres humanos. Está promoviendo los halagos. Está promoviendo lengua que habla cosas soberbias, estas cosas soberbias. Y eso es en la generación en la que estamos viviendo. Y esta es la actitud de soberbia que vemos el día de hoy. Si tienes personas jóvenes, por ejemplo, o eres una persona joven, hay que hacernos la pregunta. ¿Estamos siendo de esta manera? ¿Somos soberbios o estamos viendo la soberbia alrededor de nosotros? Estamos viendo el corazón elevado, estos párpados elevados. Porque a lo que lleva, cuando lo expandemos esto a una escala global, a una escala mundial, es impresionante. Porque la Biblia lo dice. Esta es la cuarta y última descripción de esta generación. En el versículo 14 de Proverbios 30 dice lo siguiente. Hay una generación cuyos dientes son como espadas y sus dientes de mandíbula como cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y los necesitados de entre los hombres. Esta es la cuarta descripción que da de esta generación. No solamente que maldice a su padre, no solamente que son limpios en sus propios ojos a pesar de no serlo, no solamente que sus párpados están elevados, que tienen orgullo en su corazón, y ya hemos visto que Dios está en contra del orgulloso, sino que esto realmente se extiende y devora a los demás. Esto describe en realidad a todos los líderes mundiales el día de hoy, a los líderes en todos los ámbitos.
a los líderes religiosos, a los líderes políticos, a los líderes en la ciencia, a los líderes en la educación, en las universidades. Describe a todo este tipo de personas, porque esta generación dice que sus dientes son como espadas. Y hay más dolor que sanidad en las palabras de las personas. Hay muchas más malas noticias que buenas noticias. Hay mucho más devorar a los pobres de la tierra que ayudarlos. Como ya hemos mencionado en otros episodios, cada vez hay más pobreza en este mundo. Cada vez hay una división más grande entre los ricos y los pobres. Y esto es lo que es la razón. La razón es porque estamos viviendo en esta generación. Con esta generación que devoran a los pobres de la tierra y a los necesitados entre los hombres. Los obligan, ¿verdad? Los someten. Y Dios está en contra de todo esto. Dios está en contra de todas estas cosas. Porque como ya leíamos en Proverbios 6, son las cosas que Dios aborrece. En Proverbios 6, continuando en el versículo 17, ya leímos que lo primero que el Señor aborrece es una mirada orgullosa. Pero ¿qué más aborrece? Dice, una lengua mentirosa y manos que derraman sangre inocente. Un corazón que planea imaginaciones malvadas. Pies que son rápidos al correr al mal. Un testigo falso quien habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Y esto es lo que estamos viendo el día de hoy. Todas estas características. Estamos viendo no solamente los ojos altivos o una mirada orgullosa. Estamos viendo también la lengua mentirosa. Estamos llenos de mentiras. Porque si alguien dice, no, es que tu opinión es tan válida como la mía. Bueno, en el sentido de opiniones sí, pero en el sentido de la verdad y la realidad no. Es un engaño. Porque la palabra de Dios es la verdad y es suprema. Está sobre todas las opiniones de los hombres. Dios es verdadero y los hombres somos mentirosos por naturaleza. Dios aborrece también las manos que derraman sangre inocente. ¿Y cuánta sangre inocente se ha derramado a través de los siglos? En todas las guerras, en las matanzas. Y ahora estamos en diferentes tipos de guerras. En guerras en todos los sentidos. Las tácticas de guerra del día de hoy son completamente diferentes de lo que eran hace 60, 70, 80, 100 años. Las tácticas de guerra ahora están en la cibernética, están en armas biológicas, están en muchas otras cosas, en ataques terroristas. Hay muchísimas otras cosas que están sucediendo el día de hoy por causa de esta generación, por causa de la generación en la cual las personas son como espadas, ¿verdad? Y sus dientes como cuchillos están devorando a los pobres de entre los hombres. Están metiendo temor, están metiendo forzosamente mandatos, edictos que van en contra de las personas, van en contra de su bienestar, van en contra de la salud física, mental, emocional, en todos los ámbitos. En las universidades, la indoctrinación que está sucediendo. Esto es el resultado de toda esta generación. Este es como se traduce esta cuarta descripción de esta generación malvada. Porque planea imaginaciones malvadas, maquinaciones. Por eso lo que estamos viendo no es accidente. Hay mentes a los más altos niveles de gobierno que son mentes perversas, que son mentes malvadas, que quieren devorar a los pobres de la tierra y a los necesitados de entre los hombres. Son rápidos para correr al mal. Veamos cuánto daño se ha hecho en los últimos años, a nivel mundial, en todos los países. Cuántas personas han muerto por las medidas supuestamente para el bien del pueblo. Cuántas mentiras se han hablado desde el púlpito. Cuántas mentiras se han hablado en las universidades, los profesores, la indoctrinación. Y todo esto causa discordia entre hermanos. Todo esto causa pleitos familiares. Causa disensión, causa división. ¿Por qué? Porque este es el resultado de esta generación, de tener estos dientes como espadas y que sean como mandíbula de cuchillos y que estén devorando a la gente. Esto es lo que está sucediendo y no solamente en los países más pobres, está sucediendo en todos y cada uno de los países. Lo bueno es que Dios cobrará venganza. Esas son las buenas noticias. Dios no se va a quedar cruzado de brazos por siempre.
También en el mismo Salmo 12, donde ya habíamos leído, habla acerca de lo que viene. Dios cobrará venganza. En el versículo 3 dice, el Señor cortará todos los labios halagadores y la lengua que habla cosas soberbias. Quienes han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Por la opresión del pobre, por el suspiro del necesitado, ahora me levantaré, dice el Señor. Lo pondré a salvo de aquel que le resopla. Y eso es lo que va a suceder. Esas son las buenas noticias. Que Jesucristo va a regresar. Que el Señor va a cobrar venganza. ¿Por qué? Porque la venganza es de Dios. Dios nos dice en su palabra que no es de nosotros tomar venganza. Pero sí es importante que nosotros tomemos conciencia y abramos nuestros ojos. Pidámosle a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver lo que realmente está sucediendo y la raíz. Porque gran parte de esto es esta generación que tiene estas características, que está en contra de Dios. Es una generación altanera, es una generación ingrata, es una generación sin amor, es una generación que lo único que le importa es adquirir más poder y más dinero y más prestigio. Y que hay personas que están literalmente destruyendo la tierra. Pero, como ya leímos, Dios se levantará en contra de ellos porque Él dice, Él testifica en su palabra que la venganza le pertenece a Él. Él es el vengador de los pobres. Él es el vengador de todos los débiles y los que no tienen quien les ayude. En Hebreos 10, en el versículo 30, dice lo siguiente. Porque conocemos a quien ha dicho, la venganza me pertenece. Yo recompensaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Es una cosa miedosa caer en las manos del Dios vivo. Y esto tenemos que tenerlo bien claro en nuestra mente, porque Él es quien va a dar venganza. No está en nuestras manos el cobrar venganza. Tenemos más bien que acercarnos a Dios para que Él abra nuestros ojos a todo lo que está sucediendo en todos los ámbitos y que podamos entonces acercarnos a Dios, a su palabra, a la Biblia, a la única fuente de verdad absoluta al 100%, para que Él nos proteja. Él es nuestro único refugio. Él es nuestro vengador. Porque en realidad, ¿qué podemos hacer? Siendo sincero con nosotros mismos, ¿qué podemos hacer en contra de los esquemas de este mundo? En contra de todos los establecimientos de este mundo, de todos los gobiernos, de todas las universidades, de todas las dictaminaciones, todas las reglas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer al final de cuentas? Lo único que podemos hacer, y lo más importante, es esperar en Dios para que Él cobre venganza. Y realmente es algo terrible caer en las manos del Dios vivo. Es una cosa terrible. Pero si Dios está abriendo tus ojos, Dios quiere que vengas a Él, que vengas a su palabra para conocerlo a Él. Porque Dios va a regresar. Jesucristo va a regresar a la tierra exactamente como subió a las nubes después de ser resucitado. Y cuando Él regrese, no va a regresar en paz. No va a regresar con un mensaje de amor y de armonía. No va a regresar a tener compasión de nuevo con las personas. Va a regresar en guerra, con poder, para cobrar venganza por toda la sangre que ha sido derramada, toda la sangre inocente que ha sido derramada, por toda la sangre de los santos de Dios, de todos aquellos quienes han confiado en Dios. Y si Dios está abriendo tus ojos, Dios te está llamando a una relación con Él, para que seas uno de sus santos, para que pongas tu confianza en Él, para que pongas tus ojos en el reino venidero de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, Él va a venir con poder, con venganza, con guerra. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios acerca de su regreso, porque Él lo testifica en su palabra, y Él es el verdadero. Dios no miente. Y aquí expresó en visión al apóstol Juan, quien lo escribió. El apóstol Juan vio a los ancianos, a 24 ancianos que estaban sentados alrededor del trono de Dios. Y esto es lo que dicen, esto es lo que testifican, porque esto es lo que va a ocurrir. En el versículo 17, estos ancianos dicen, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, quien es y quien era y quien debe venir,
porque has tomado para ti mismo tu gran poder y has reinado. Porque las naciones estaban furiosas, y tu ira ha venido, y el tiempo de los muertos para ser juzgados, y para dar la recompensa a tus siervos los profetas, y a los santos, y a todos aquellos que temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y para destruir a aquellos que destruyen la tierra. Porque esta es la generación en la que estamos viviendo. Estamos viviendo en la generación de aquellos que destruyen la tierra. Eso es indudable. Lo hemos visto en estas 4 características que se describen en Proverbios 30. Son aquellos que destruyen la tierra. Pero tenemos que poner nuestros ojos en Dios mismo y en su palabra. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que viene. Porque Jesucristo va a reinar. Él lo ha testificado y Él vendrá. Y esto es lo que viene también a continuación. Las naciones van a estar furiosas, pero la ira de Dios vendrá. Cuando Él regrese, Él regresará para cobrar venganza. No regresará para salvar al mundo. Él ya vino la primera vez para salvar al mundo, para que todo aquel que crea en Él pueda no perecer y pueda llegar a tener vida eterna. Su segunda venida va a ser con poder, con furia, con venganza. Él destruirá a esta generación cuando Él regrese, porque Él va a reinar con gloria y con poder. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.